Saludos cordiales, estimados estudiantes. Quien les habla es su profesor José Moncada. A continuación les voy a presentar lo referido a la primera clase de nuestra asignatura Metodología de la Investigación. En este sentido, en el aula virtual, si ustedes han ingresado, está en un primer video donde hago la presentación de la asignatura. Por lo tanto, ahora solamente me voy a dedicar a explicar lo correspondiente a lo que es la unidad temática número 1. A raíz del atraso, primero de la incorporación de nuevos estudiantes, segundo la plataforma del SETI que estuvo caída, los problemas de servicio eléctrico, de internet, han demorado un poco la presentación de esta clase. Entonces, aprovechemos la oportunidad y voy a grabar entonces como quedamos cada una de las clases para que ustedes la vayan atendiendo semana a semana y vayan desarrollando cada una de las actividades correspondientes. La intención de la asignatura, como lo dije en el video de bienvenida, tiene que ver específicamente en el desarrollo de un proyecto de investigación. Es decir, cómo se desarrolla un proyecto de investigación y a su vez la formalidad que deben cumplir para el desarrollo de esta misma investigación o la presentación de esta investigación. Es ideal o sería lo ideal que aquellas personas que están culminando sus respectivas carreras utilicen o empleen la asignatura para poder desarrollar esos proyectos de investigación que les pueda servir para optar a un trabajo especial de grado. O si no, aquellos que van a optar por pasantía, igualmente van a tener que aplicar todo y cada uno de los conocimientos que se les va a referir en esta asignatura, metodología de la investigación. Vamos a comenzar en primer lugar en definir en qué consiste la metodología de la investigación. Bueno, en primer lugar es un estudio sistemático, controlado, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre los fenómenos. Es decir, ya me está hablando de que un estudio sistemático, es decir, que lleva unas fases, lleva un proceso. Ese proceso no es descontrolado, sino tiene que cumplir ciertas normas y cierta rigurosidad para que pueda ser validado como un conocimiento de investigación científica. Reflexivo y crítico porque precisamente se necesita profundizar en los problemas para poder darle solución. Cada uno de ustedes está especializando en un área específica del saber, ingenieros electrónicos, informática, industrial, psicología, música, entrenamiento deportivo, producción animal, agroindustrial, agronomía, en fin, todos estos saberes ustedes están formando precisamente para solucionar problemas. ¿Y cómo solucionamos los problemas? A través de un proceso de investigación. Y la metodología de la investigación le da herramientas a ustedes precisamente para poder abordar y darle respuesta de forma científica a estos problemas. Otra definición nos dice que la metodología es un proceso sistemático, lógico y organizado para adquirir conocimiento y resolver problemas. Precisamente lo que le acabo de decir. Entonces, la intención acá es aprender dos cosas. Cómo presentar un informe que caracterice la investigación que van a desarrollar y segundo, cómo se realiza el proceso de investigación que le lleva precisamente a resolver un problema como tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la metodología de la investigación? Bueno, que los sujetos investigadores se capaciten para realizar estudio de investigación científica de forma lógica y ordenada, es decir, que todo ese basamento de conocimientos que ustedes tienen como estudiantes de las diferentes carreras en las cuales pertenecen, puedan aplicarlo en forma complementaria, en forma transdisciplinaria, para poder resolver problemas que se les va a presentar en el contexto en el cual ustedes van a desarrollar sus profesiones. El principio de la
metodología de la investigación es el tanteo y error. ¿Qué significa eso? En primer lugar, se plantea una incógnita acerca de un problema del cual no se ha encontrado una solución. ¿Sí? Se tantea. Luego se desarrolla un problema con una serie de preguntas y sus respuestas serían la solución. Y por último, si se acierta en el intento de tanteo o si se fracasa, se cae en un error. Entonces, este es el principio que toma o considera la metodología de la investigación. Como conclusión, puedo decir que la metodología de la investigación es la ciencia acción que favorece la producción de nuevos conocimientos en todas las áreas del saber humano y constituye una herramienta básica para todos los profesionales de diferentes disciplinas, porque su manejo instrumental permite profundizar y generar nuevos conocimientos en el campo donde se estudia de manera científica. ¿Qué se espera cuando ustedes realizan un trabajo especial de grado o bien sea una pasantía? Que precisamente su acción, bien sea investigativa o bien sea laboral, ustedes demuestren que han resuelto un problema de forma sistemática. Pero ¿quién le da las herramientas para que ustedes puedan organizar ese conocimiento que tienen, que han adquirido a lo largo de sus carreras? Precisamente la metodología de la investigación. De aquí la importancia de esta asignatura en cada una de las carreras de las cuales ustedes están estudiando. Ahora bien, es importante reconocer que la investigación tiene una diversidad de modalidades. Los que les voy a presentar en los esquemas siguientes es una recopilación que hice de las diferentes tipos de investigaciones que han descubierto o han desarrollado los especialistas en el área. Tenemos las investigaciones que son con diseño no experimental, es decir, cuando no existe manejo o dominio o manipulación de una variable o de un espacio donde se va a realizar la investigación. Este diseño no experimental son investigaciones de tipo de campo, en la cual encontramos dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo refiere precisamente a aquellas investigaciones que me arrojan datos numéricos, de los cuales yo voy a sacar conclusiones para poder ver el comportamiento o las tendencias que tiene el problema que yo estoy estudiando. Y tenemos el enfoque cualitativo que tiene que ver con cualidades, el cual ofrece una serie de métodos que me permiten la interpretación y la comprensión de las vivencias, bien sea de los sujetos a los cuales estoy realizando el estudio o las unidades de análisis, bien sea texto o bien sea contextos empresariales o contextos de saberes de los cuales se le está haciendo algún tipo de estudio. Ahora bien, los niveles de investigaciones dentro del enfoque cuantitativo, tenemos el nivel exploratorio, analítico, descriptivo, comparativo, explicativo, predictivo, proyectivo, interactivo, confirmativo, evaluativo, transaccional y longitudinal. Estos son diferentes niveles de investigaciones. Por ejemplo, la investigación a nivel descriptivo, que es la que más se utiliza en los procesos de investigación que ustedes desarrollan, existen precisamente otras modalidades como estudios por encuesta, por caso, exploratorios, causales, de desarrollo de conjunto y de correlación. Además, también tenemos las modalidades proyectos factibles y proyectos especiales. Los proyectos especiales tienen que ver con libros de texto, material de apoyo educativo, desarrollo de software, desarrollo de prototipos, productos tecnológicos, creación literaria y creación artística. Sobre todo los estudiantes del área de ingeniería electrónica e ingeniería informática, el tipo de investigación que desarrollan son de estas modalidades, descriptivo, modalidad proyecto especial, porque siempre, por lo general, desarrollan un software o desarrollan un prototipo o desarrollan productos tecnológicos. ¿Ok? En cuanto al enfoque cualitativo, los diferentes métodos que se utilizan o que existen, solamente son algunos, tenemos lo fenomenológico, hermenéutico, etnográfico, biográfico, historia de vida, investigación, acción participativa, interaccionismo simbólico, teoría fundamentada, etnometodología y todos los demás que ustedes puedan leer allí. Este tipo de enfoque lo utilizan sobre todo dentro de la universidad los que están estudiando licenciatura en música. El resto de las carreras, por lo general, utilizan solamente el enfoque cuantitativo.
También lo utiliza el enfoque cualitativo los estudiantes de psicología, pero ellos tienen una materia diferente a esta en la cual se estudia cada uno de estos métodos. Ahora bien, dentro de los diseños de la investigación también tenemos los diseños experimentales, que son de tipo experimental. Entre esos encontramos preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales. Allí tenemos los diferentes diseños de cada uno de este nivel de investigación. Por ejemplo, en los niveles preexperimentales están estudios de casos con una sola medición, diseño pre y post de un grupo, diseño post de un grupo, comportamiento ante grupos estáticos. Ahí están los cuasi experimentales y los experimentales. Lo importante de este tipo de investigación experimental es que siempre hay manipulación de una de las variables o dentro del entorno en donde se está desarrollando la investigación. ¿Quiénes son los que trabajan principalmente este tipo de investigación? Por supuesto, los de psicología, también los de ingeniería de producción animal y también lo de ingeniería agronómica. Principalmente trabajan este tipo de investigación. En algunas oportunidades también los de ingeniería industrial. Y por último, tenemos las investigaciones de diseño bibliográfico que son de tipo documental. Aquí tenemos los histórico, exploratorio, descriptivo, explicativo, evaluativo, estudio de desarrollo teórico, revisiones críticas del estado del arte, estudio de educación comparada, estudio de investigación que puede ser histórica, literaria, geográfica o la matemática. Este tipo de diseños también son muy frecuentes en la carrera de licenciatura en música, quienes son los que desarrollan este tipo de investigación. De resto, la gran mayoría, como les dije, se van por lo que son los diseños no experimentales, tipo de campo, enfoque cuantitativo e investigaciones descriptivas, ¿ok? Con diferentes tipos de estudios o simplemente investigaciones descriptivas que se combina con los niveles transicional y longitudinal. Visto esto, entonces, ¿cuál es el proceso de investigación? Tenemos acá los dos enfoques. ¿Por qué utilizo los dos enfoques? Porque tengo estudiantes en el área de música, los cuales deben comprender la estructura de sus proyectos de investigación. Me voy por el enfoque cuantitativo, que tiene, en primer lugar, se determina un tema de investigación, el cual está estructurado, la formalidad de presentarse en 4 capítulos. Un capítulo donde se trata el problema, otro el marco teórico, otro el marco metodológico y por último el análisis y presentación de los resultados. En el enfoque cualitativo también se parte de un tema de investigación, se habla de una aproximación del problema, de un marco referencial, de una aproximación metodológica y un análisis y presentación de los resultados. Ahora bien, ¿qué significa cada una de estas etapas? Es importante comprenderla. En el capítulo 1, bien sea de cualquiera de los dos enfoques, por favor, atienda bien esto, es un primer acercamiento ontológico que hace el investigador. Es decir, que el investigador se aproxima al objeto de estudio, se aproxima al problema que quiere investigar. Ese primer acercamiento significa una identificación de poder descubrir qué es lo que está sucediendo en el entorno que yo quiero investigar. Es muy importante tenerlo bien en claro. En cuanto al marco teórico, marco referencial, es el acercamiento epistemológico que se hace en una investigación. ¿Qué significa eso? Que aquí en esta segunda etapa de la investigación me interesa qué es lo que dicen otros investigadores o pensadores sobre ese objeto de estudio o la problemática que yo estoy estudiando. Por eso es que se hace una revisión de referencia bibliográfica para tener un sustento o una base para poder consolidar que aquello que yo observé en la primera etapa que tiene que ver el problema tenga un fundamento a partir de la experiencia que han desarrollado otros investigadores o pensadores. El marco metodológico y la aproximación metodológica simplemente que nos muestra el camino, ¿verdad? Para demostrar que lo que dicen los teóricos u otros investigadores realmente cumple con lo que se está observando en el problema. Y el método precisamente nos ayuda a poder demostrar si realmente lo que me dice la teoría está dando o no se está dando dentro del entorno. Por ejemplo, ustedes los del área de ingeniería, si van a resolver o solventar algún problema, bien sea a nivel industrial o cualquier enfoque donde ustedes estén trabajando, precisamente qué es lo que hacen ustedes al resolventar una solución, aparte de la experiencia que pueden tener. Bueno, precisamente tratan de aplicar aquello que han aprendido a lo largo de su carrera, que son los constructos teóricos, para ver si realmente dentro del contexto o problema que están resolviendo se da o no se da
esa problemática o si esa teoría me permite o no permite resolver esa problemática. La manera tecnológica o técnica para poder aplicarlo es a través del marco metodológico. Lo estoy hablando aquí de una manera muy somera, muy general, pero a medida que vayamos avanzando semana a semana, cada uno de estos elementos va a ser explicado en su momento oportuno. Y por último, pues se genera un nuevo conocimiento cuando se hace el análisis y la presentación de los resultados, pues ya se está generando un nuevo conocimiento. ¿Por qué se está generando un nuevo conocimiento? Porque se está solucionando un problema en un contexto específico. Por lo tanto, esa solución que se va a obtener allí, esos resultados y esas conclusiones me está generando un nuevo conocimiento para lo que es la producción científica sobre el área de estudio que ustedes desarrollan. Ahora bien, como vieron ustedes allí, toda investigación parte de un tema de investigación. ¿Qué es un tema de investigación? Bueno, está constituido por aquella parcela de la realidad sobre la cual se concentra la atención para describir, comparar, analizar, proyectar, detectar, diseñar, entre otros aspectos investigativos a desarrollar. Es decir, es donde yo ubico el problema y busco cuáles son aquellas variables o aquellos constructos que me pueden ayudar a entender y comprender y darle solución a ese problema. Quizás ahorita con estas palabras no me comprenda, pero cuando vaya en las otras láminas siguientes, donde tengo un ejemplo para cada una de las carreras, me van a entender muchísimo mejor. ¿Cuáles son las fuentes de ideas para desarrollar un tema de investigación? En primer lugar, lo más seguro, la experiencia individual que ustedes tengan como estudiantes, ¿sí? De acuerdo a la experiencia de su área de estudio, de preparación profesional, a lo mejor ustedes quieran resolver una problemática. Segundo, los materiales escritos, libros, revistas, periódicos, tesis, videos, conferencias, foros, programas de radio o televisión o las mismas clases que ustedes han tenido, a lo mejor hay un elemento en los cual ustedes se sienten identificados y por allí quieren desarrollar su vida profesional y allí también existe un problema en el cual se puede aplicar aquellas habilidades, competencias que ustedes tienen para resolver ese problema. También pueden encontrar alguna información disponible en Internet que les puede a ustedes ayudar a tomar la decisión qué investigación realizar. También a lo mejor en cada una de las carreras de respectiva tiene su respectiva línea de investigación. Hasta el momento sé, como coordinador del área socioeconómica del Decanato de Investigación, cada una de las carreras pertenecen a una coordinación específica como la coordinación industrial, la coordinación agropecuaria, la coordinación de ciencias exactas y la coordinación socioeconómico cultural. En estas coordinaciones, cada uno tiene un programa de investigación y en cada programa de investigación existen diferentes líneas de investigación. Allí también tienen ustedes una fuente de buscar cómo aplicar o desarrollar investigaciones en conjunto con otros investigadores dentro de la universidad y a partir de allí pueden realizar ustedes lo que son sus trabajos especiales de grado. También pueden tomar como fuente de una idea para un tema de investigación lo que tiene que ver con las tesis que hayan desarrollado sus compañeros anteriormente. La biblioteca no está funcionando ahorita lo que es el repositorio de la biblioteca. No sé qué pasa allí, no he preguntado aún, pero sí en la biblioteca existen una gran cantidad de trabajos especiales de grado que han desarrollado sus compañeros. Eso también puede ser fuente. ¿Por qué? Porque puedo revisar y puedo ver hasta dónde llegaron ellos y a partir de allí yo puedo complementar o iniciar otra investigación. También es fuente de ideas, teoría, descubrimiento o observaciones de hecho que ustedes tengan a través de experiencia o a través de algo que hayan escuchado o visto a través de las redes sociales o a través de cualquier canal informativo. Quizás hasta con conversaciones personales, intuiciones o presentimientos les puede ayudar también a desarrollar un tema de investigación y reflexiones acerca de la materia que estudió o un trabajo que desarrolló o también con la conversación con un profesor puedan ustedes desarrollar sus respectivos temas de investigación. Y por último, si se le dificulta obtener un tema de investigación o plantearse uno, acuérdase de aquellas materias que más les gustaron y los contenidos que más le interesaron a lo largo de su carrera y a partir de allí pueden considerar un tema de investigación. En este caso es importante poder saber que los temas de investigación no son como, por ejemplo, voy a buscar el tema de investigación
la producción de cereales. Me quedo allí. No, es un tema de investigación. Hay que plantear una problemática, pero que incluya, por ejemplo, ese tema de la producción de los cereales. Por ejemplo, producción de cereales, ¿con qué tipo de material o de qué tipo de materia orgánica se puede usar para la producción de este tipo de cereal? Un ejemplo. De todas maneras, ahorita en la lámina siguiente hay un ejemplo de cada una de las carreras de las cuales pertenece a la sección 6, 7 de metodología de la investigación. ¿Cómo se diseña un tema de investigación? Un tema de investigación, como ya le dije, no es simplemente colocar allí una idea, sino tiene también su estructura y esta estructura hay que respetarla. Un tema de investigación debe tener su requerimiento, sus variables, que en este caso la conocemos como variable independiente y variable dependiente, y el contexto donde se va a desarrollar la investigación. ¿Qué es el requerimiento? Es la acción que se va a aplicar dentro del problema que se va a estudiar. ¿Qué significan las variables? La variable dependiente, pongan atención, la variable dependiente es el problema y la variable independiente es el constructo teórico o las estrategias o los modelos teóricos que yo voy a utilizar para resolver el problema que estoy observando y que yo quiero investigar. Y el contexto es el espacio donde se está desarrollando la investigación, bien sea un espacio físico o bien sea un contexto, tiene que ver con bien sea una asignatura o bien sea con un área del saber. ¿Ok? Voy con cada uno de los ejemplos para hacerme comprender. Por ejemplo, aquí tenemos algunas investigaciones en el área de la ingeniería industrial. Tenemos el primero, me dice, estudio del uso de las TIC y su eficiencia en la gestión de la cadena de suministro de alimentos en el municipio X. ¿Cuál es el requerimiento? Estudio. ¿Qué me está diciendo? Que va a estudiar. ¿Qué va a estudiar? Un problema. ¿Cuál es el problema? La gestión de la cadena de suministro de alimentos bajo qué la va a estudiar, precisamente bajo el uso de la tecnología para gestionar precisamente esa cadena de suministro de alimentos. Es decir, el uso de la TIC es la que me va a permitir precisamente poder entender o no entender la eficiencia de esa gestión. ¿Y dónde se va a desarrollar? Precisamente en el municipio X. De esa manera deben ustedes entender y comprender su tema de investigación, lo que van a iniciar allí. Este segundo ejemplo, propuesta de un plan de gestión de mantenimiento en instalaciones de superficie en una empresa de transporte y operación de gas natural en la zona X. ¿Cuál es el requerimiento? Propuesta. ¿Qué van a hacer? Proponer. ¿Y qué van a proponer? Precisamente un plan de gestión de mantenimiento, que es la variable independiente. ¿Por qué? Porque ya existen los lineamientos teóricos de los cuales se me dicen los cuáles son los parámetros para poder desarrollar un plan de gestión de mantenimiento. ¿Qué es lo que voy a resolver precisamente ese plan de mantenimiento? Las instalaciones o el orden o la organización que tenga la instalación de superficie, una empresa de transporte y operación de gas natural. ¿De dónde? De la zona X. Como pueden ver ustedes, es importante respetar esta estructura. Cuando ustedes estén realizando la actividad número 1, tienen que recordar esta estructura, requerimiento, variable, dependiente o dependiente y el contexto. Recordar que la variable dependiente es el problema, la variable independiente son la teoría, las estrategias, los modelos con que yo voy a resolver el problema. ¿Ok? Y allí está otro ejemplo para su consideración. Ahora bien, vamos con lo del área de electrónica. Una investigación que encontré dice automatización del contador de espiras de rebobinador de taller de electricidad. ¿Qué me está diciendo? Cuál es lo que el problema que quiero tratar? El contador de espira de rebobinador. ¿Bajo qué lo voy a investigar? A través de un proceso de automatización, porque eso ya está establecido teóricamente. ¿Y cuál es el contexto? El taller de electricidad. En este caso, como pueden ver, no tiene el requerimiento. ¿Qué me está diciendo precisamente este ejemplo? Que no todo tema de investigación obligatoriamente tiene que tener un requerimiento, sino está presente en forma intrínseca. Tenemos aquí al segundo, dice diseño de un sistema de ubicación basado en IoT para personas con discapacidad visual en un campus. ¿Qué me está diciendo acá? El requerimiento. ¿Qué dice? Precisamente un diseño que piensa diseñar. Es la acción que va a desarrollar a lo largo de su investigación.
¿Cuál es la variable dependiente? El problema es los sistemas de ubicación, pero ¿bajo qué formato, bajo qué teoría o bajo qué modelo lo voy a realizar? A través del yo, inteligencia del Internet de las cosas, ¿sí? Entonces, precisamente esto ya está establecido y con eso es que yo quiero precisamente desarrollar ese sistema de ubicación. ¿Y cuál es el contexto? ¿Quiénes se van a beneficiar? Las personas con discapacidad visual en un campus, ¿ok? Y allí tienen otro ejemplo también a considerar. Voy con el de ingeniería informática. Una investigación que encontré me dice sistema inteligente para la detención de intrusos mediante el reconocimiento de patrones de tecleo. Ahora bien, ¿cuál es el problema que yo quiero tratar acá específicamente? Quiero precisamente desarrollar un sistema de inteligente, ¿sí? Ese sería la variable dependiente. Pero ¿cuál elemento, qué estrategia dentro de la informática voy a utilizar para desarrollar ese sistema inteligente? Por medio del reconocimiento de patrones de tecleo. Pero ¿cuál es el contexto? La detención de intrusos es el contexto que se va a desarrollar la investigación. Aquí tenemos otro, evaluación y comparación en diferentes situaciones de algoritmo de búsqueda de alimentos de las abejas y de las hormigas y creación de un nuevo algoritmo de búsqueda. ¿Cuáles son los requerimientos? Aquí en este caso me presenta tres, evaluación, comparación y creación. ¿Qué va a hacer? Evaluar, luego comparar y luego crear. ¿Cuál es principalmente la variable dependiente? ¿Cuál es el problema? Busco un algoritmo de búsqueda. Eso es lo que yo quiero resolver. Pero lo voy a resolver por medio de qué? Precisamente por algoritmo de búsqueda fundamentado en la búsqueda de alimentos de las abejas y de las hormigas. Son los que me van a dar la estructura teórica o el modelo teórico para poder desarrollar ese nuevo algoritmo de búsqueda. Como pueden ver ustedes aquí, las relaciones entre las variables que se pueden dar. Y allí tiene otro tema para su consideración. Los de ingeniería ambiental, aquí tenemos dos ejemplos. El primero me dice análisis de los impactos ambientales producto de la fracturación hidráulica en la región X. ¿Cuál es el requerimiento? Análisis. Va a realizar un proceso analítico, va a analizar. ¿Y qué va a analizar? Precisamente el problema, que son los impactos ambientales. ¿Producto de qué? A través de la fracturación hidráulica. Cómo la fracturación hidráulica puede causar o determinar impactos ambientales. ¿De dónde? De la región X, que es el contexto. Y allí tenemos un segundo ejemplo. Propuesta de mejoramiento de gestión ambiental para un establecimiento educacional en el municipio X. ¿Qué es lo que se presenta acá? Un requerimiento que es la propuesta. Y esa propuesta, por supuesto, ¿cuál es lo que yo quiero resolver? ¿A dónde está el problema? En el establecimiento educacional. ¿Y qué es lo que quiero resolver allí? La gestión ambiental, que eso ya existe, ya está establecido, me dan los parámetros precisamente en el municipio X, que es el contexto. Por su parte, tengo aquí un ejemplo para entrenamiento deportivo donde encontré esta investigación. Dice estudio de las capacidades coordinativas y su influencia en los fundamentos técnicos del fútbol en los niños y niñas de 10 a 12 años de la Escuela Nacional X. ¿Cuál es el requerimiento? El estudio, que es la acción que voy a realizar en la investigación. ¿Cuál es el problema que yo quiero precisamente abordar? Los fundamentos técnicos del fútbol. Y lo voy a hacer a través de qué? Precisamente de lo que son las capacidades coordinativas que pueden tener quienes. El contexto, niños y niñas de 10 a 12 años de las escuelas nacionales. Esta es la forma como ustedes tienen que preguntarse, tienen que reflexionar la problemática que van a estudiar, identificar la vinculación que puede existir entre los diferentes elementos del problema o de la temática a estudiar. Y aquí tengo a los de música, una investigación que es aplicación de los métodos pedagógicos de Shinichi Suzuki y el de Paul Roland con alumnos de violín. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Aplicar. ¿Va a aplicar qué? Precisamente unos métodos, que es la parte teórica, lo que ya está establecido, para resolver que posiblemente la ejecución del violín por parte de algunos alumnos de la Escuela Música X. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo que me dice redes sociales como factor de interacción entre un músico y un oyente. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que está estudiando? Una problemática. ¿Cuál es la problemática? La interacción que puede existir entre el músico y el oyente.
pero ¿a través de qué o cuál es el contexto? Precisamente a través de lo que me presentan las redes sociales, que ya es algo totalmente estructural, que tiene sus parámetros y me va a permitir precisamente estudiar esa interacción. Ejemplos para lo de ingeniería mecánica, pues aquí tenemos uno, rediseño de un sistema de precalentamiento de paila de aluminio primario para una empresa laminadora de aluminio. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el requerimiento? Rediseñar, ¿sí? Rediseñar es lo que él quiere mostrar con su investigación. Para atender qué problema, algo que está presentando las pailas de aluminio primario. ¿A través de qué lo va a abordar? Precisamente de un sistema de precalentamiento, que eso ya está establecido según las teorías dentro de lo que se puede haber aprendido durante las carreras. ¿Y cuál es el contexto? Una empresa laminadora de aluminio. Vemos allí un segundo ejemplo, estudio de la resistencia al desgaste del acero AISI 4340 bajo condiciones de deslizamiento sin lubricación. ¿Cuál es el problema que se quiere estudiar? Precisamente la resistencia al desgaste del acero tal. ¿Y bajo qué se va a estudiar? Ven precisamente condiciones de deslizamiento sin lubricación, elemento establecido a través de X materia, de X asignatura de la ingeniería mecánica. Y por supuesto, el requerimiento, la acción es el estudiar. Tenemos aquí ejemplos de ingeniería agronómica. El primero me dice caracterización de los sistemas de producción agrícola existentes en el sistema de riego Perú-San Vicente, sector Bajo la Cruz, municipio Maturín del estado Monagas. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el requerimiento? Caracterizar. Eso es lo que quiere hacer. ¿Qué quiere caracterizar? Precisamente el sistema de producción agrícola. Los sistemas de producción agrícola, que es la variable independiente, es lo que está establecido. ¿Pero de dónde? ¿O de cuál es el problema en el sistema de riego que está presentando que precisamente la comunidad de Perú San Vicente, del sector Bajo de la Cruz, municipio de Maturín, del estado Monaga? Como pueden ver en cada uno de estos elementos, cada uno de los colores coinciden con cada uno de los elementos que conforman, valga la redundancia, un tema de investigación. Esto se lo hago de esta manera para que ustedes puedan identificar y de esa manera es que ustedes van a realizar la actividad número 1 correspondiente a esta semana. Caracterización de factores sociales, económicos, ambientales vinculados al uso de tecnologías de riesgo y drenaje, de riego y drenaje en los sectores Mucurá 1 y 2 del municipio de Zamora, del estado de Aragua. ¿Qué es lo que va a realizar? También una caracterización, la variable independiente, factores sociales, económicos, ambientales que ya están establecidos, cuál es el problema de cómo el uso de la tecnología influye directamente en lo que es riego y drenaje y el contexto donde se va a desarrollar la investigación. Es importante, por favor, identificar cada uno de estos elementos. Claro está, aquí tenemos un orden, pero posiblemente no se dé este orden. Algunos a lo mejor no tendrán el requerimiento, otros a lo mejor no tendrán la variable independiente, pero sí obligatoriamente tiene que estar la variable dependiente y el orden de los factores también no altera el producto. La idea es que se pueda entender cuál es el proceso de investigación que se va a desarrollar al no más leer el tema de investigación. Y por último, tenemos acá la carrera de Ingeniería de Producción Animal, donde tenemos esta investigación, parámetros genéticos de la circunferencia escrotal y volumen seminal de un rebaño Brahma registrado. Entonces, aquí no tengo un requerimiento, pero me hace suponer que lo que quiere realizar es un estudio. ¿Un estudio de qué? Precisamente de los parámetros genéticos, lo que ya está establecido según la teoría. ¿A qué? ¿A dónde está el problema? El problema está precisamente en la circunferencia escrotal y el volumen seminal. ¿De quiénes? De un rebaño Brahma registrado. Entonces, como pueden ver, es la forma que ustedes tienen que preguntarse, sugestionarse para poder desarrollar o establecer un tema de investigación. Ahí tenemos un segundo ejemplo que me dice estimación de parámetros genéticos para caracteres reproductivos en 3 rebaños de carnes ubicados en la región suroeste de Venezuela. ¿Qué es lo que va a realizar? Una estimación. ¿En qué consiste esa estimación? Precisamente en determinar parámetros genéticos. ¿De qué? Específicamente caracteres reproductivos. Como pueden ver, comparando ambos problemas, el problema es diferente, circunferencia escrotal y volumen seminal, y aquí caracteres reproductivos, pero utilizan la misma teoría, que es lo que quieren estudiar los parámetros genéticos. ¿En qué? Precisamente en estos. ¿De quiénes? En este caso, pues aquí tenemos el contexto de 3 rebaños de carne ubicados en la región suroeste de Venezuela.
Bien interesante, por ejemplo, para que vean aquí esta diferencia que existe entre uno y el otro. Y por psicología, pues tenemos aquí dos temas. Uno se llama desempeño laboral, que es el problema, pero no me dice la variable independiente. Pero ¿de qué quiero estudiar el desempeño laboral? Del problema. ¿De quién es el problema? Del psicólogo en los centros ambulatorios especializados de prevención y atención integral de la Fundación José Félix Rivas, Distrito Capital. Este es el problema, que el contexto donde voy a estudiar, pero el problema va a ser el desempeño laboral. Por supuesto, de forma intrínseca, oculto. Allí está la variable independiente y si voy a trabajar el desempeño laboral, pues eso tiene que ver precisamente con el comportamiento organizacional que se puede estar dando dentro de esta fundación. Y tenemos aquí un segundo ejemplo que es estrés laboral y estrategia de afrontamiento del personal analista de recursos humanos del Automercado San Diego, Cabo, Estado Aragua. ¿Cuál es el problema que voy a atender? El estrés laboral. No me dice el requerimiento, pero se supone que va a ser un estudio, ¿sí? Va a ser un estudio del estrés laboral y cuáles son esas estrategias de afrontamiento, que es la parte teórica de la psicología que está establecido y que se puede atender ese estrés laboral. ¿Cuál es el contexto? Precisamente del personal analista de recursos humanos del Automercado San Diego, Cagua, Estado Aragua. Entonces, como pueden ver ustedes acá, estos son ejemplos precisamente de cómo desarrollar un tema. Entonces, escuchen con atención este video que le estoy dejando, pero también consideren cualquier duda o cualquier inquietud, pues ustedes precisamente se comunican conmigo, bien sea vía WhatsApp o bien sea por el foro de dudas e inquietudes, yo con gusto les voy a responder. Entonces, todas maneras, esto no va a ser perfecto en la primera, posiblemente sí, posiblemente no, pero la idea es que participen en la actividad que yo les voy a dejar en el aula virtual y a partir de cuando ustedes dejen eso, pues yo haré una revisión de las propuestas que ustedes hacen. Recuerden, por favor, ya que la sección se me ha extendido a casi 60 estudiantes, necesito en la medida de lo posible que trabajen en pareja en aquellas carreras donde existen más de dos estudiantes. Hay estudiantes a carreras donde los números son impares, obligatoriamente hay uno que va a tener que trabajar de forma individual, pero ya teniendo esos individuales, serían pocos lo que yo atendería. Pero el resto sí necesito, por favor, que se organicen en pareja. Ustedes pueden entrar ahí al aula, ver los participantes y conocer cuáles son sus compañeros con el cual ustedes podrían trabajar en el desarrollo de las actividades que están diseñadas en esta asignatura. Bueno, con esto pues le quiero explicar la primera aproximación para empezar ya lo que es el desarrollo de un proyecto de investigación. Vuelvo a repetir, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor escribirme vía WhatsApp, bien sea del grupo, al privado o a través de mensajería del aula virtual o del foro de dudas e inquietudes. Quizás una duda que se pregunte a nivel de grupo, bien sea en el WhatsApp o en el foro, a lo mejor la tenga otro de sus compañeros y la respuesta que yo dé también pueda satisfacer alguna necesidad que tenga cada uno de ellos. Entonces, ante todo, pues muchas gracias por atenderme y a medida que las posibilidades de nuestro contexto país nos lo permita, iremos desarrollando lentamente cada una de las etapas de nuestra asignatura. Muchas gracias y feliz día.